Agradecemos que esté con nosotros a la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Senadora, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. ¿Cómo está viendo usted hoy este voto finish que se está dando alrededor de la consulta y en qué sentido, si nos puede contar, se va a proferir su voto? Lo veo incompleto, Juan, porque resulta que hay un trámite en curso que es la apelación a la reforma laboral, y en mi criterio tiene que resolverse primero la apelación. ¿Por qué razón? Porque es excluyente con la consulta. Le traduzco qué quiere decir eso. Cuando la Comisión Séptima hundió en tercer debate la ley, el proyecto de ley, para que los oyentes sepan, son 4 debates. Primeros 2 en Cámara y estos segundos 2 en Senado. Cuando el tercer debate fue negado, un senador del Verde, Fabián Díaz de Santander, apeló inmediatamente. Ese mismo día apeló ante la plenaria del Senado. ¿Qué quiere decir apelar? Como en la justicia, revivan el proyecto de ley, déselo, mándelo a otra comisión, no a la séptima, que es la que por su naturaleza le tocan los temas laborales, mándelo a otra comisión. ¿Quién lo decide? La plenaria del Senado. Si dice sí a la apelación, es mande la otra. Si dice no es, queda enterrada y muerta el proyecto de ley. Si gana el sí, que se conceda la apelación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, él solito decide a cuál comisión la manda. A la primera, Asuntos Constitucionales; a la segunda, de Asuntos Internacionales; a la tercera, de Económicos; a la cuarta, de Presupuesto; a la quinta, Ambiental; o a la sexta, de Cultura, Educación, Telecomunicaciones. Solito Efraín Cepeda decide a cuál va. Entonces, supongamos que se concede la apelación, quiere decir que Efraín escoge comisión y mañana mismo empezaría el trámite del tercer debate del proyecto del gobierno que llegó de Cámara. Sale el tercer debate y llega a la plenaria el cuarto debate y tendríamos ley laboral a mitad de año, Juan. Yo fui o soy miembro de la comisión accidental que tuvo que estudiar si se concede o no se concede la apelación. Esa comisión está en la del reglamento. Esto es novedoso, nunca se ha usado, entonces por eso la apelación genera como roncha. Dice, ¿pero qué es esto? ¿De dónde salió? Efraín la integró con los presidentes de las 6 comisiones. Como yo presido la cuarta, estoy con los demás presidentes, más Efraín, somos 7. La única comisión que no hace parte es la séptima, por lo que apelan la decisión que ellos tomaran, entonces ellos no están. Entonces, en los 7 estuvimos intentando llegar a un acuerdo. La semana pasada tuvimos 2 reuniones. Le confieso que yo prendí velita y dije, esta puede ser la mejor salida institucional. Pero ayer ya los compañeros, 4 de ellos, perdón, presentaron un informe negativo, es decir, no logré convencerlos. Entonces, hay un informe positivo que radicaron, ya terminó, que radicaron Ariel y Pedro hace como 2 semanas. Hay un informe positivo que yo radiqué ayer y el negativo de ellos. Y la semana pasada yo les dije, démonos hasta el lunes. ¿Quién quita que aquí al lunes los logre convencer? Y no los logré convencer. Entonces, igual, antes de votar la consulta, Juan, hay que votar la apelación. ¿Por qué razón? Porque si la plenaria dijera que sí, pues no hay necesidad de consulta y es el Senado el que tiene que hacer lo que le toca, una ley. Bueno, pero no ha logrado usted convencer, no logró convencer, o sea, es decir, llegamos a la plenaria y hay que votar sí o no a la consulta. ¿Usted cómo va a votar, senadora? Pues cada que un loco, un autoritario dice abajo la Constitución y voy a hacer una asamblea constituyente, yo salgo a defender y digo no, la Constitución del 91 está intacta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo defendí los mecanismos de participación. Cuando un autoritario dice asamblea constituyente y vocifera como loco, yo digo no, esta se respeta. Yo quisiera convencer a la plenaria de la apelación porque dejaría la reforma laboral en una ley que le responda a los colombianos. Pero si perdemos en la apelación, pues yo votaría sí a la consulta, como en el 2018, y aquí le quiero echar una historia. Yo tengo el honor de haber promovido una consulta en el 18, popular, el único precedente, y la plenaria nos puso una condición. Cuando nosotros estamos con 5 millones de firmas, la plenaria dijo, si ustedes quieren usar la consulta antes de elecciones para sacar provecho en las elecciones de Congreso, en primera o segunda vuelta, les que sea después, la aprobamos. Y nosotros nos demoramos medio minuto, mucho más corto que esta entrevista, en decir, sí, perfecto,
hagamos la consulta después de elecciones, para que no interfiera, no haga ruido y no se meta en esto. Entonces, esa también será una postura que llevaré, que sale del precedente. Sí. Es que así se hizo en el 18. Por eso las elecciones de la consulta, la votación, fue en agosto del 18, cuando ya el presidente era Iván Duque y el Congreso era nuevo. Senadora, ¿qué está pasando con el lobby del gobierno? ¿Se ha sentido? ¿Están ofreciendo cositas allá? La verdad, yo llegué anoche, estaba en un viaje de trabajo en París y ahí cogí esta peste que traigo, llegué anoche. Entonces, no sé en los últimos 4 días qué movimientos ha habido, pero sin duda se mueven muchas reuniones y muchas cosas, y por eso yo creo que la apelación es el mejor camino, es el institucional, y es que a mitad de año los colombianos tengan una ley y el Senado haga su trabajo, que es discutir una ley. El proyecto original tenía 80 artículos, ¿cuáles son buenos, regulares y malos? Senadora, yo la escucho con atención y había escuchado su propuesta de hacer la consulta después de elecciones, y le pregunté al aire después, y le pregunté exactamente eso al ministro Sanguino en una entrevista al aire. Le dije, está sobre la mesa esta propuesta de quienes dicen estamos de acuerdo con la consulta, pero háganla después porque interfiere con las elecciones. ¿Qué opina, ministro? Y me dijo, eso es imposible porque los tiempos constitucionales en la lectura que tiene el gobierno, y él es el ministro de Trabajo que yo creo que interpreta al gobierno en esa línea, dice, los tiempos constitucionales obligan a hacerla antes, porque hay un plazo perentorio para que el Senado decida y después hay un plazo perentorio para convocarla. ¿Está en lo correcto o está equivocado el ministro Sanguino cuando dice que no se podría hacer después de elecciones? Sí, pero no. Es el mismo plazo de un mes que teníamos en el 18. Cuando la consulta anticorrupción llegó a la plenaria del Senado, teníamos el mismo mes que ahorita, el mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que como hicimos ese acuerdo político, acuerdo público, porque toda la plenaria, por unanimidad de todos los partidos, le suelto nombres de voceros de la época, el senador Roy Barreras, Hernán Andrade, Paloma Valencia, dijeron, la aceptamos. Solo si es después de elecciones. Si es antes, la negamos. Nosotros, como aceptamos, se votó ese día dentro del plazo de un mes el aplazamiento. Y ahí está el acta, la gaceta, el video. Se aplazó tomar la decisión. La interrumpo, senadora, porque usted nos está dando la noticia que es más importante. El ministro Sanguino había dicho no se puede. La senadora Angélica Lozano está diciendo, pues sí existe una fórmula intermedia, que es aprobarla después de elecciones, y ya hay un precedente. El ministro fue categórico diciendo, no, nosotros no vemos esa posibilidad. Pero es que no hay un precedente y lo está explicando la senadora. Claro, seguramente no tenía claro el escenario que está planteando la senadora, y es que dentro de la votación de mañana se plantee la posibilidad de aplazar la realización para después de elecciones de esa consulta. Sí, pero eso no va a tener mayorías. No sabemos. ¿Quién sabe? Porque como están en voto finish, pasa igual que la vez pasada. Si unos senadores están... Aquí esto está chilingueando por 1 o 2 votos para un lado para el otro. Si un bloque de 5 senadores dice, votamos sí, si es después, pueden tener mayoría. Votamos no, si es ahora, puede el gobierno perder. De pronto se abre camino. Me imagino que a eso es a lo que usted le está apuntando, senadora. Cambia el ajedrez. Pues Juan, yo le cuento, el único caso, la única consulta que ha habido en el país fue así, fue exactamente así. Entonces la plenaria votó aplazar y votó dentro del mes porque la ley no ha cambiado, es el mismo mes. ¿Qué pasó? Meses después, el 5 de junio, es decir, entre primera y segunda vuelta, ya se sabía que habían pasado a segunda vuelta el presidente Duque, el presidente Petro. El 5 de junio se votó en la plenaria del Senado por unanimidad, ningún voto en contra, hacer la consulta. La siguiente semana el presidente Santos puso la fecha, porque eso concierne solo al presidente de la República, y por eso se realizó el 23 o 28 de agosto. Entonces, quisiera recapitular. Plana, ¿esto se trata de responderle a los colombianos con medidas laborales o esto es una puja por hacer una campaña con plata pública? Si es por responderle a los colombianos, ahí está la apelación para pasar a tercer debate. Y aquí yo hago un llamado a toda la plenaria, porque cuando yo veo que tanto Ariel
como Pedro ambos del pacto. Ambos dicen sí a la apelación. Coincidimos, yo también digo sí a la apelación. Entonces ahí la pregunta es a los colegas liberales y conservadores y de la U. ¿Por qué no quieren la apelación? Es que la apelación pasa a tercer debate mañana, a cualquier comisión, nombran ponentes y a trabajar 7x24 y a mitad de año es ley. Eso claro, pero si se trata de responderle a los colombianos, ok, no apelación, no congreso, no ley, entonces es consulta. Y pues yo creo que la consulta, repito, yo defiendo la Constitución, hice y promoví la única consulta que ha habido, hagámosla en los mismos términos que en el 18, los mismos, pero es que venga, yo no me estoy inventando otro. Y pero eso es después doctora Angélica, senadora, con todo respeto le hago la siguiente pregunta. Por supuesto que nos acordamos muy bien que usted promovió esa consulta anticorrupción al lado de Claudia López, se hizo la consulta anticorrupción y la corrupción no se ha acabado, ¿no? Es decir, seguimos con unos índices de corrupción, unos escándalos de corrupción peores. Entonces, una consulta al final para el laboral, que entonces se va a acabar el desempleo, van a realmente a estar mejor los trabajadores colombianos, va a generar esto, el cierre de empresas. Pues, es decir, finalmente estas consultas uno dice, se gasta un montón de plata y ¿para qué? Como le digo, en la anticorrupción no se acabó la corrupción en este país. Pues de los 7 mandatos de la consulta anticorrupción, 4 son ley y algunos han demostrado un efecto positivo. Que eso decía, ¿había algún mandato que decía se acabara la corrupción? Pues no decía eso, Darcy. Podemos leer los mandatos y por supuesto que la corrupción es un fenómeno execrable que tiene que castigarse severamente y tiene que prevenirse y sobre todo evitarse y que no se dé y no se presente. Ninguna pregunta decía, ¿se acabará la corrupción? No, así no decía, pero decía unas medidas, 4 de estas ya están vigentes, otras 3 no. Pues ahí sí es bienvenido el debate, si los puntos de la reforma generan mayor formalización, es decir, sacan gente del rebusque callejero, lo ponen a cotizar, a darle mejores garantías. Sí. O sea, ese sí es el debate que yo creo debe darse sobre todo en el Senado. Por eso yo creo que el mejor plan, Juan y queridos de la mesa, es la apelación, porque la apelación es un proyecto de ley. Me parece que ha quedado claro el argumento de la senadora. Avancen en la apelación y que otra comisión discuta y ya pues verán si tienen o no tienen las mayorías, pero lo otro es contra lo que nos dijo aquí el ministro Sanguino, sí se puede aprobar una consulta después de elecciones para que no interfiera, para que no se usen recursos públicos sobre texto de la consulta anticipando la campaña presidencial. Senadora, perdóneme, Santiago me estaba levantando la mano. Sí, senadora, es que ayer Gustavo Bolívar nos dijo en entrevista que para cuando él se postuló como segundo vicepresidente del Senado, hubo una triquiñuela, así la llamó, entre usted, Iván Name y Sandra Ortiz, que ya conocemos cuál es el destino de esos 2 miembros del Partido Verde. ¿Eso es cierto? Es absurdo, de verdad. El señor Gustavo Bolívar tiene que saber sumar y restar. A él le ganó la plenaria el voto en blanco. El voto en blanco tuvo más votos que él. Él era de Maíz. ¿Qué procede según el reglamento? Postular a otra persona del mismo partido. El senador Feliciano Valencia, de Maíz, indígena, del Cauca, era de Maíz. No lo quisieron postular, que tenía que ser él. Pues le ganó otro que se metió. ¿Quién? Name. Mi gran amigo, no. Si ustedes no se dieron cuenta, la señora Sandra Ortiz desde la Casa de Nariño le hizo campaña a Iván Name para que me ganara a mí la presidencia del Senado. Entonces yo creo que se necesita madurez y saber contar. Le ganó el voto en blanco. Si hubieran postulado al señor Feliciano Valencia, hubiera sido vicepresidente del Senado por la oposición, como lo fue nada más y nada menos que la senadora Sandra de Comunes, Sandra Grisela Lobo. Sí, hasta la de las FARC la escogió la vicepresidencia del Senado, la plenaria. En el primer año fui yo vicepresidenta por oposición. Entonces, no, ¿cuál triquiñuela? Triquiñuela es la que me hicieron ellos para ganarme a mí y no lloré. Esa noche acepté el resultado, me ganó por 4 votos e Iván Name la presidencia, pasada la página. 7:49, gracias senadora por haber estado con nosotros esta mañana. Senadora, gracias por haber estado